La cartera de Educación notificó a 29 establecimientos sobre la aprobación de las medidas de bioseguridad para implementar clases semipresenciales, las cuales iniciaron este miércoles en distintos centros educativos privados. Las autoridades señalaron que mantendrán un monitoreo para verificar el cumplimiento de las medidas de prevención. Ya hemos recibido algunas llamadas de algunos directores de centros educativos confirmándonos que ya están justamente trabajando en las burbujas en los centros educativos, aplicando los protocolos en el marco de la autorización para implementar el sistema híbrido en la alerta naranja. Es importante mencionar que los centros educativos cumplieron con 6 requisitos que se les pidieron, muy sencillos, y que justamente se están recibiendo los dictámenes del Ministerio de Salud Pública, y ya hoy hay 29 centros educativos que ya están funcionando en alerta naranja y aplicando estas medidas especiales. Nosotros vamos a iniciar también un proceso de monitoreo. Es importante para nosotros dar este acompañamiento para verificar que los niños estén atendidos y también los maestros en atención a las medidas de bioseguridad. Ambas carteras trabajan en la coordinación previa para la vacunación de los maestros, que se estima sea con las vacunas próximas a llegar a finales de mayo. A final de mes esperamos ya recibir una entrega más del mecanismo COVAX. Y de esto estamos ya asignando una cantidad importante para poder iniciar con el Seguro Social la vacunación de los maestros. Es importante empezar a trabajar en esos municipios en rojo, ahí es donde tenemos más casos y esto va muy de la mano con todo el proceso de promoción, de educación y de comunicación para bajar esos índices a nivel municipal, que no solamente depende de que los maestros estén vacunados, es importante para poder incluir a los establecimientos de estos municipios en la apertura de los establecimientos. Sin embargo, no va a ser la vacuna la que los va a sacar de esto, sino las medidas preventivas que se lleven a cabo en cada uno de los municipios. El esquema de vacunación de los maestros será similar al implementado por fases, priorizando a los mayores que aún no se vacunaron, enfermos crónicos y grupos en general. Se espera que con la vacunación de maestros el ciclo educativo sea regular. Bueno, entonces ya empezamos a hablar de otra realidad, al menos para algunos municipios, Sandy, que se encuentran en el semáforo epidemiológico en color naranja. Clases híbridas. ¿Y qué significa esto? Bueno, que estos alumnos tendrán clases presenciales y que van a tener también el sistema de clases que hasta ahora se ha visto desde el año pasado y en la pandemia, que es a través de las distintas plataformas o redes sociales que utilizan. Exactamente, Julio. Mira, es importante analizar este tema porque, por un lado, también los centros educativos he visto que han planteado la opción de que los niños vayan entonces en este sistema híbrido o que continúen en casa. Entonces los padres de familia ya toman la decisión. Algunos han decidido incluso arriesgarse y consideran oportuno que los niños tengan esa socialización, ¿no? Que puedan interactuar con otros niños. Pero también el reto es las medidas, ¿no? Que el niño pueda seguir las medidas. Si es un adulto, imagínense ustedes, les estamos diciendo que se coloquen la mascarilla, que la coloquen bien, que se laven las manos y no hacen caso. Entonces, aquí es el reto de crear niños con conciencia, Julio. Ahora, hay dos opciones, ¿no? Porque puede ser que sí le cueste bastante más seguir este tipo de instrucciones por el hecho de ser niños, ¿no? Cuando son sobre todo muy pequeños o de repente hasta pueden ser más disciplinados. Exacto. Esto va a depender un poco también del hábito en casa y de lo que se pueda reforzar eventualmente en este tipo de clases semipresenciales. Ahora, aquí hay una cuestión interesante que tú mencionabas, Sandy, es decir, todo el año 2020 prácticamente desde que vino en marzo la pandemia aquí a Guatemala, los chicos no han recibido clases presenciales y esto tampoco es que sea del todo beneficioso para su desarrollo, para su aprendizaje, para su interacción social. Es necesario ya que en algunos lugares esto vuelva a pasar, otros países ya lo han activado. Por supuesto, aquí va a venir la lucha contra
otro flagelo en este momento y tienen también toda razón, digamos los padres de familia, el temor al contagio. Hay que decirlo, estadísticamente en el mundo, no solo en Guatemala, los niños y los jóvenes, digamos de estas edades escolares, son quienes menos presentan un índice de contagio y menos mortalidad por el COVID-19. Entonces también es otro elemento a considerar. Totalmente. Mira, Julio, hay varios puntos a favor y en contra de esta situación que los padres deberán analizar, pero sí. por un lado está la socialización de los niños. Importantísima. Por otro lado es que también ellos se enfrenten a una situación como esta en las cuales, pues bueno, aprendan sí. y sepan muy bien el lavado correcto de manos, reforzar puntos como estos que son básicos en una higiene y que también, pues en un contexto de pandemia son fundamentales. El uso de mascarilla, así es. Que al final entonces incluso los maestros pueden ir reforzando. Hay ciertos riesgos que, por ejemplo, si un niño tiene una mascarilla de dinosaurios, por ejemplo, y al otro le también gusta, fácilmente se la intercambia. Entonces, ese es uno de los retos y es un gran trabajo también que los docentes van a tener. Qué buen punto, ¿no? En la inocencia puede estar también el peligro. Vamos con los primeros datos que hemos preparado para usted en este tema aquí en A la Medida. Y es que, Sandy, fíjate que el modelo híbrido va a incluir clases presenciales y obviamente las ya conocidas clases a distancia. En otras palabras, pues unos días estará en casa y otros días en clases en el centro educativo. En este caso iniciaron 29 colegios. Los maestros deberán calcular el aforo del aula para poder determinar el número máximo de estudiantes que podrán estar de forma presencial por día. Y esto más bien debería ser una acción de las autoridades de esos centros educativos. La distancia que deben guardar los estudiantes dependerá del tipo de alerta vigente en cada municipio. Además, Andy, tanto el Ministerio de Educación como el de Salud van a verificar el cumplimiento de protocolos y de medidas de bioseguridad. Es decir, sin embargo, ya empezamos a ver un panorama distinto. Es decir, ya hay una apertura, ya hay un consenso entre las autoridades de salud y las autoridades educativas para que en algunos colegios ya hoy empezaron, repito, 29 centros educativos de municipios que se encuentran primero en color naranja, es decir, en Guatemala todavía en el centro oeste metropolitano de nuestro país, esto todavía no es posible. Y también van a empezar, esperemos que esto se cumpla rápido, el proceso de vacunación de los maestros, porque tampoco es que se trata de ponerlos en riesgo a ellos, y pues ojalá también la verificación y el control de los requisitos que se piden para que un centro educativo pueda funcionar de manera híbrida. Y hay algunos requisitos, Julio, que sí me preocupan. ¿Cuáles serán, por ejemplo, Sandy? hay centros educativos que probablemente no van a poder tener este tipo de sistema, porque imagínate, puede que en los centros educativos privados se da la situación, ¿no? Donde cuentan con más recursos y pueden ofrecer, por ejemplo, los servicios básicos. Pero, por ejemplo, una escuela que no tiene agua potable, que tiene distintas necesidades, ¿cómo va a cumplir entonces con estos requisitos? Van a tener que continuar a distancia. Van a tener que continuar a distancia, inclusive te digo, hay algunos centros educativos privados, de aquellos que están puestos en cualquier lugar y sin, digamos que un acondicionamiento especial para que el edificio se utilice para hacer clases, porque antes eran casas literalmente. Muchas veces hay lugares, hay zonas, hay colonias, hay sitios donde el agua no llega todo el día y pueden tener de pronto algún tanque especial para el almacenamiento de agua, pero cuando ya tienes un aforo de personas que están diario ahí y si el agua te llega un día sí, un día no, puede también llegar a faltar. Entonces, ojo con eso. Totalmente. Y ya que tratamos este punto, Julio, ¿por qué no aclaramos y damos a conocer entonces cuáles son los requisitos que deben de cumplir los establecimientos educativos para optar a este sistema? Creo que va a ser óptimo hacerlo para que lo conozcamos, así que vamos a pedirle a nuestra producción, por favor, que coloque estos datos ahí en pantalla para que lo podamos analizar juntos. Y es que los centros educativos privados tienen que cumplir con varios requisitos claves. Por ejemplo, el hecho de tener acceso a agua potable, clave para el lavado constante de manos, designar a un monitor de salud y cumplir con normas de higiene en las instalaciones que deben de ser adecuadas para el cumplimiento de algo tan básico como el distanciamiento físico y el aforo, cumplir precisamente con ese aforo establecido en época de pandemia para cada una de las aulas, respetar los ya famosos y denominados protocolos de bioseguridad, el uso de la mascarilla, que lo estábamos hablando hace un momento, y por supuesto la limpieza, es decir, el saneamiento adecuado. Al final de cuentas los requisitos no parecen tan complicados, pero cuando lo ves
es que tampoco es que sean pocos, estamos hablando de 7, que con uno que te falle, ya la cadena literalmente de cuidado y de resguardo en cuanto al contagio posible de COVID-19, pues también se rompe ahí en ese momento. Totalmente, Julio. Y mira, es oportuno, la verdad, que el Ministerio de Educación, en conjunto con el Ministerio de Salud, puedan hacer este tipo de supervisiones a los centros que hacen la solicitud para poder entonces optar a este sistema híbrido. Porque entonces de esta forma están autorizando que funcionen o no. Pero también es oportuno que estas supervisiones se realicen periódicamente. Y muy constantemente, exactamente, diría yo. Para garantizar entonces que sí se siguen cumpliendo y que también los padres de familia, si notan que no están cumpliendo con alguno de los factores, haga su denuncia. Porque son medidas básicas, Julio, y que la debilidad en una de ellas puede generar también el contagio, entonces es muy importante, pueda denunciar y pueda poner en alerta a las autoridades de lo que está pasando para cuidar a sus hijos. Para cuidar a sus hijos, para cuidar al personal administrativo, para cuidar a los maestros y en general para cuidar a todos los habitantes, inclusive a ustedes mismos ahí en casa. Como sea, algo importante y un cambio ya que me parece también ya positivo, sobre todo para eso, el mejor aprendizaje y la sociabilización de nuestros chicos aquí en Guatemala es que al menos ya 29 centros educativos que al parecer han cumplido con estos requisitos impuestos por el Ministerio de Salud y Educación, ya se ha iniciado con el tema híbrido y ya hay clases también presenciales. Ojalá esto pueda ser una constante, esto pueda ser una mejoría en el tema que tenemos dentro de esta tercera ola de la pandemia y empecemos poco a poco a superar esta época tan complicada en todo sentido, que es la del COVID-19. Así es, Julio. Vamos a hacer una pausa entonces con esta conclusión. Regresamos hablando de una ley, que por cierto había un recurso, ya se resolvió. ¿Se podrá fiscalizar o no a las ONGs? Una pregunta por demás interesante que si usted quiere saber la respuesta a través del análisis, lo vamos a hacer en unos instantes. Pero vamos a una pausa. Regresamos enseguida. No cambie porque somos A la Medida.